¿Querés quedarte a comer ramen? Te voy a meter el kimchi en el... ¿Será un espía del norte? Con 100 pesos podemos hacer hasta pastel de arroz. Hola Gami, soy Liriani. ¿No les pasa que leen subtítulos o traducciones en coreano e igual no entienden? ¿Estará bien traducido? ¿Es una indirecta y no la estamos captando? Al parecer las traducciones dejan más preguntas que respuestas. Así que para hacer el contenido del día de hoy, les pregunté a través de mi Twitter y mi Instagram, síganme por ahí también, cuáles son las frases que no suelen entender y me respondieron todo en Weverse. Weverse, por las dudas, les aclaro que es una aplicación para fans que por el momento solo hay algunos artistas. No solo en Weverse, en Instagram también. ¿Qué significa voy a la mitad del día? Pude comprobar que cuando Instagram no entiende algo, siempre pone este tipo de frases. Les pongo ejemplos. Acá Instagram lo traduce como fuera, voy a ir a mitad del día, lo siento. Y lo que realmente dice es salida. ¿Cómo que hace menos 14 grados? Sin falta el abrigo. O sea, nada que ver. En este se pone loco. Miren cómo lo traduce. Lo que dice en coreano es pronto, a las 11 es la última apertura del ticket. Cuando ven que dice la voy a pasar bien, Instagram está mandando fruta. Acá en realidad dice nuestra Chen, feliz cumpleaños. I love you so much. Después acá lo traduce como cada cuánto me voy al mediodía, voy a pasarla bien. Lo que dice de verdad es felices 2000 días, once. Gracias a los managers que nos ayudaron a decorar. El gran desafío de las traducciones de Instagram es que mucha gente coreana escribe todo mal a propósito. Para que entiendan, en vez de poner gracias, por ejemplo, ponen Graciela. Entonces Instagram no entiende y pone eso, me voy al mediodía, la voy a pasar bien. Así que cuando traduzcan en Instagram, ahora saben que no tienen que confiar al 100%. Bueno, los límites de las traducciones. Sé que les estoy resolviendo la mega duda que tenían y todavía ni siquiera empezamos bien el video. Pero antes de empezar les quiero avisar que tenemos dos formas de que nos apoyen aparte en el canal. Una es la opción de convertirse en miembros haciendo clic acá en el botón de unirse y también les recuerdo que tenemos Patreon por si quieren hacernos donaciones. Queremos agradecer a los que ya nos apoyan todos los meses a través de la membresía y a través de Patreon. Aprovecho para agradecerles una vez más el apoyo y por valorar nuestro trabajo. Aclarado todo esto, ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. 1. De las indirectas más conocidas está por supuesto el ¿querés quedarte a comer ramen? ¿Querés venir a comer ramen a casa? ¿Ramen 먹고 갈래? 라면 먹고 갈래요? 나야 좋지. La mayoría lo debe saber, es la versión coreana de Netflix and Chill, una excusa para invitar a alguien a casa o a que se quede a dormir, o como me lo expresó una seguidora, a hacer el delicioso. Así que si te invitan a comer ramen, no es de amigos, es para algo más, se usa para seducir. 우리 집에서 라면 먹고 갈래요? 오늘 우리 집 비어요. Obviamente todo depende del contexto y del tono. También se usa como broma sabiendo que existe este tipo de indirectas. Y hay veces que realmente están invitando a comer ramen de verdad. La frase es reemplazable. Cualquier excusa viene bien. Tengo frío, ¿puedo ir a tu casa a ponerme una chaqueta? ¿O querés venir a ver a mi gato a mi casa? Como sea para ir a la casa, ¿no? 라면은 핑계일 뿐. ¿Qué pasa si en serio quiere invitar a casa sin pretender otra cosa? Pero justo ramen, encima de la casa, yo creo que puede llegar a ser malinterpretado. Tampoco es todo 100% así. Algunos justamente lo dicen en broma. ¿Y desde cuándo es raro invitar a comer fideos instantáneos a casa? ¿De dónde salió? La frase quedó patentada en la película llamada One Fine Spring Day, 봄날은 간다, del 2001, protagonizada por Lee Young-ae y Yoo Ji-tae. 라면 먹을래요? Y Young-ae le pregunta tímidamente si quiere comer ramen y una vez en casa toma coraje y le dice si se quiere quedar a dormir. 자고 갈래요? Luego, 10 años después de la película, la que realmente popularizó la frase fue la comediante An Young-mi, que hacía parodia a esta película en el programa SNL de Corea. Y desde ese entonces lo empezaron a usar como broma en todos lados, incluso en las novelas coreanas. 라면 먹고 갈래요? 라면 드시고 갈래요? 이 라면 먹으면 나랑 사귀는 거다. 라면 먹고 갈래? Pero en los dramas coreanos, al final nunca pasa nada. De verdad, solo comen ramen. 라면은 무슨 술 사와.
¿Qué demonios significa aplastar el pastel de arroz? Aparece en el minuto 3 en el videoclip de JYP de la canción Fever. Sí, es eso, no se hagan los inocentes. Yo sé que lo entienden. Y si no es porque no tienen la idea suficiente para entenderlo. Es que lo asocian con el movimiento y el ruido que es parecido. Los malpensados le pusieron ese significado, pero en realidad aplastar el pastel de arroz está lejos de esa connotación. Así es la forma tradicional de hacer pastel de arroz, aunque ahora es todo con máquinas e industrializado. Hoy solo en festivales o en eventos hacen la demostración de cómo formar el pastel de arroz casero, especialmente en Chuseok en el Festival de la Cosecha. También la frase de aplastar o hacer pastel de arroz se usa en la vida cotidiana cuando quieren decir que algo me alcanza y sobra. Por ejemplo, si digo con 100 pesos aplastamos pasteles de arroz, significa que con 100 pesos alcanza y sobra. La frase viene porque antes, cuando había pobreza, era impensable que sobre arroz, pero si se puede hacer pastel de arroz es porque alcanza y sobra. Número 3. Sigamos con por qué es tan recurrente que en los dramas digan que quieran verse en la primera nevada del año. ¿Por qué es importante la primera nevada? En Corea lo toman como algo romántico. Es como el amor, que no sabes cuándo llegará. ¿Vendrá hoy o no? Te emociona y te ilusiona. La primera nevada recuerda al primer amor porque existe una costumbre que es teñirse las uñas con balsamina, y si dicen que si no se borra del todo cuando llega la primera nieve, significa que tu primer amor se cumplirá. Algunos prometen verse o confesarse en ese día porque se dice que si estás con esa persona en el día de la primera nevada, el amor perdurará por mucho tiempo. Y ahora que nos pusimos románticos, voy a responder algunas preguntas puntuales que me hicieron. Te quiero y te amo es 사랑해. Te quiero se dice 좋아해 y te amo es 사랑해, y tiene el mismo significado y peso que el español. Después, buenísima esta pregunta. Si novio es amigo hombre, ¿cómo le decís a tu amigo hombre de verdad? En coreano novio se dice amigo hombre, 남자친구, y novia amiga mujer, 여자친구. Como en inglés, boyfriend y girlfriend. ¿Cómo le dicen al amigo hombre de verdad? El que es solo amigo. Le dicen 남사친, la abreviación de hombre, persona, amigo. 남 de 남자, hombre. 사 de 사람, persona. Y 친 de 친구, amigo. 남사친. Amiga es 여사친. Estas palabras no aparecen en el diccionario. Se empezó a usar entre los jóvenes desde hace unos años. Y el amigovio, el amigo con el que tenés onda, pero no oficializaron nada y se están viendo. Ese estado se dice some. Viene del inglés, some, algo. Tienen something, tienen algo. Así que al chico le dicen somnam, el someboy, y la chica somño, la somgirl. No se llaman entre ellos así, vos sos mi somnam, vos sos mi somño, sino que es para hablar con amigos. Ayer fui al cine con mi somnam, así. Bueno, volviendo a las frases, vamos con el número 4. ¿Qué dulce está el alcohol cuando toman soju? Suri dalda. El soju es el alcohol más representativo de Corea. No sé si lo probaron, en promedio la graduación alcohólica es de 17 grados y aunque esté hecho a base de arroz, no tiene un olor o un gusto muy fuerte. Pero generalmente el gusto es amargo. Lo misterioso es que a veces el soju se siente dulce. Realmente depende del día. Hay esos días especiales que se siente así. Puede ser porque justo ese día estás de buen humor o tuviste un gran día y estás con una muy buena predisposición para tomar. Estas pueden ser una de las razones. El soju también lo comparan con la vida y esto cada uno lo expresa a su manera. Como está muy triste, se puede decir que el soju sabe amargo, amargo como la vida. 술 맛이 어떠냐? 씁니다. Pero hay otros que dicen, mi vida es tan amarga que el soju lo siento dulce. O sea que mi vida es mucho más amargo que el soju. 5. Suenas como manteca. Hay un adjetivo que es 느끼하다 y conjugado es 느끼해, que no siento que exista una traducción exacta al español que transmita totalmente su significado. Lo más parecido sería grasiento, mantecoso, aceitoso, pesado. Yo este concepto de chica no lo entendía porque a mí me encantan las comidas que para los coreanos les parece 느끼해. Miren estas comidas. El salmón, las frituras, la pasta con salsa blanca cremosa, la pizza o la hamburguesa con el queso que rebalse, las papas fritas con mucha mayonesa, la carne bien grasienta. Yo todo esto lo veía como algo rico, pero para muchos coreanos les puede dar una sensación un poco desagradable al comer. Les conté que en McDonald's de Corea no te dan mayonesa, prefieren 1000 veces el ketchup. Y cuando comen este tipo de comidas, 느끼해, necesitan comer algo que contraste. Automáticamente quieren acompañarlo con el kimchi. Depende de la persona, pero el nivel de
de tolerancia de lo grasiento, mantecoso y aceitoso de los coreanos en general es muy baja. Una pasta con crema les puede parecer de kie. Esta misma sensación lo pueden sentir de una persona. En inglés lo más parecido sería cheesy, en Argentina podría ser cursi o pesado, no encuentro la palabra. Justo ahora en Corea se hizo viral un comediante que creó un personaje súper de kie. El personaje se llama Chejun y es la manteca misma. ¿Vieron esos hombres que se creen que tienen algún tipo de encanto y tiran esos comentarios que solo salen en los dramas, pero cuando lo hacen ellos te dan ganas de pegarle? Ahí les muestro qué hace él para que entiendan lo que es una persona de kie o que suene de kie. 저번에 봤던 티를 그대로 입고 왔네요. 프리티. 안녕하세요. 이쁘다. 부끄러워하지 말아요. 사랑하는 거 부끄러운 거 아니잖아. 이 시간까지 안 자고 뭐 했어요? 난 뭐 했는 줄 알아요? 당신 생각. Este chico es furor. También hace colaboraciones con cantantes y él siempre les arruina la canción cantando todo desafinado. 6. Refrescante en Corea se dice 시원하다 y se usa obviamente para cosas frías, pero para cosas calientes también. ¿Por qué dicen que es refrescante si en realidad es caliente? No hay que concentrarse en la temperatura, sino en la sensación. Te estás muriendo de sed y te dan un vaso bien frío de agua. Es refrescante, ¿no? Esa misma sensación, pero para cosas calientes. Por eso después de una ducha dicen 시원하다. Después de sacarse un peso de encima o luego de contar un secreto, también se sienten refrescantes, aliviados. Hay que pensar que tienen algo reprimido, como un caño tapado, y una vez que se libera, los coreanos usan la palabra refrescante, 시원하다. 7. Hay un insulto que me gustaría que se deje de usar y es: te voy a meter el kimchi en el ya saben dónde. Por favor, no lo sigan usando. Los coreanos no insultan así. Pregúntenle a algún coreano si usan esa frase y van a ver que no. El kimchi es algo que comemos todos los días. Además, estamos súper sensibles con el tema del kimchi. Lo que menos queremos es que se use como un insulto y desprestigiarlo. Sé también de dónde surgió. Hubo una pelea entre los fans de BTS, ARMY de Estados Unidos, contra coreanos y latinos y se hizo viral ese insulto. Les soy sincera, siento que alguien lo inventó y se hizo pasar por coreano usando el Google Translate. No tengo pruebas, pero por las capturas de los supuestos insultos coreanos me di cuenta que no eran coreanos. Mi otra hipótesis es que realmente lo haya dicho una persona coreana, pero igual está mal, porque no se usa. Y no puede ser que se use más en Latinoamérica que en Corea. Así que por favor les desaconsejo que lo usen. Número 8. Hablando de insultos, Tae diciendo: deja de hablar, te saldrán células muertas de la boca. 말하지 마라, 입에서 떼 나온다. 말하지 마라 입에서 떼 나온다. Prueben cuando se bañen con agua caliente. Luego de unos minutos en la bañera, se frotan la piel, les van a salir con una especie de restos de goma de borrar. Bueno, eso es té, las células muertas. En realidad deberíamos decir mugre. Entonces Tae, cuando dijo deja de hablar, te saldrá mugre de la boca, es directamente decirle cállate, no te quiero escuchar. Es un insulto suave, los coreanos saben insultar fuerte, solo que no se los voy a enseñar. 9. Te va a crecer pelos o cuernos en la cola. Esto no es un insulto, así le dicen a los niños, pero los pelos y los cuernos no significan lo mismo. El de los cuernos en la cola es por un refrán que dice: al becerro malo le salen cuernos en el trasero. Es para retar a los niños para que se porten bien. Al becerro malo le pasó eso. Si te seguís portando mal, te va a pasar algo malo también. En cambio, el de los pelos, ¿vieron que a veces están llorando y de repente pasa algo o dicen algo y te reís? Bueno, si te pasa eso, te dicen: el que llora y se ríe, les crece pelo en el ano. Yo me quedaba traumada cuando me lo decían y toda mi infancia creí que era verdad, pero era una mentira solo para burlarse. Igual a veces vi que también te dicen: te van a crecer cuernos si llorás y te reís, pero el de los pelos es más común. Bueno, por último, número 10. Quiero enseñarles una frase muy común y me parece que solo tiene sentido en Corea por su situación peculiar. La frase es: si no conoces esto, sos un espía. Estamos hablando espías de Corea del Norte. Recordemos que Corea está dividida y hubo casos reales de espionaje. Hasta el día de hoy existe un número para denunciar si sospechan de algún espía del norte. Hay que marcar el 111. También se puede hacer denuncias por terrorismo, crimen internacional o cualquier cosa que atente a la seguridad nacional. Hasta te dan recompensa. En caso de que denuncies a un espía del norte, te pueden dar como $2 millones. También hubo casos de infiltrados del sur en el norte. Quizás haya espías hoy en día en ambos países,
vez y no lo sabemos. Hoy en día no les prestan tanto atención a esto en Corea del Sur, pero los primeros 50 años de la separación sí había mucha tensión. Y si conocías a alguien nuevo que estaba muy perdido, era muy sospechoso. ¿Será un espía del norte? De ahí se dice bromeando, como no conoces a tal persona o tal cosa que es muy famoso, ¿sos un espía? Hoy en día quedó como una expresión cotidiana. Si no conocen a Yoo Jae-seok en Corea, literal sos un espía. Yoo Jae-seok 모르면 간첩이지. Seguramente en las traducciones nunca ponen esto de los espías, pero en realidad en el habla sí se dice. Bueno, en este video estuvimos viendo algunas traducciones, frases que se dicen en coreano. Espero que les haya podido transmitir bien lo que significa. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짜키아미스.